Sistemas contra incendio. Conceptos básicos. Webinar grabado de acuerdo al estándar aplicable en el 2011. Vamos a hablar de conceptos básicos como el control de fuego y la supresión de fuego. El control de fuego nos permite limitar el tamaño del fuego por medio de una distribución de agua, deprimiendo o controlando el desprendimiento de calor y prehumedeciendo los combustibles adyacentes. En la medida de que este control sucede, se evitan los daños estructurales al edificio. La supresión del fuego reduce en forma drástica y rápida el fuego y el desprendimiento de calor de los combustibles envueltos con la aplicación suficiente y directa de agua a la llama o a la superficie de combustible, previniendo además el crecimiento. Conceptos básicos. Tenemos una pregunta. ¿Por qué entonces se diseñan sistemas de control cuando los sistemas de supresión minimizan el fuego y los daños por humo? Bueno, la respuesta es un poco compleja. Un sistema de supresión requiere altos volúmenes de agua, incluyen tuberías más grandes, equipos de bombeos de alta capacidad y están basados para unas circunstancias específicas de almacenamiento, alturas de edificios, entre otras cosas. Por otro lado, los sistemas de supresión aún no se han desarrollado para condiciones de no almacenaje. Aquí podemos ver una gráfica de las diferencias entre control y supresión. Nos dice en el eje de las Y tenemos fuego y desprendimiento de calor, y en el eje de las X tenemos el tiempo. El fuego empieza a crecer hasta que el sistema empieza a operar. En la gráfica roja, en la línea roja tenemos que el fuego comienza de cero y va creciendo, se activan los rociadores, se mantiene en una línea horizontal, ese es el control, y después empieza a suprimirse el fuego. En la gráfica azul tenemos que empieza el fuego desde cero, va creciendo y en cuanto se activan los rociadores, suprime inmediatamente el fuego. Es decir, en el control hay precisamente eso, un control del fuego hasta que se va consumiendo. Y en la supresión inmediatamente se extingue el fuego. Ahora bien, el agua. Antes de proceder a discutir la alternativa de control o supresión, es importante revisar propiedades fundamentales del agua como agente extintor. El agua puede ser un agente extintor muy efectivo en la mayor parte de los combustibles sólidos y puede afectar el suministro de oxígeno necesario para soportar la combustión. Puede enfriar la llama y puede modificar los combustibles envueltos. Dependiendo de la forma en la aplicación de agua, es posible esperar una reducción del fuego en forma considerable y evitar daños mayores. Ahora bien, los rociadores. El valor de la temperatura a la que un rociador alcanza la temperatura del calor de los gases depende de las propiedades específicas del rociador y del valor de la transferencia de calor del medio ambiente al elemento térmico. De este punto ya podemos analizar las características que afectan el desempeño de un rociador, como lo son sensibilidad térmica, temperatura de operación, tamaño de orificio, orientación de montaje, características de su patrón de mojado y alguna otra condición especial. Hay un video donde explicamos estas características. Lo pueden encontrar en la lista de reproducción de los boletines de la página de BDE TV Channel en YouTube. Vamos a hablar de la sensibilidad térmica. La detección de calor es la base de la operación de un rociador. La transferencia de calor por convección del desprendimiento de calor de los combustibles en la zona de fuego es el factor más importante en la activación del rociador. También a esta característica se le conoce como RTI. Esta propiedad del tiempo de respuesta tiene que ver con lo que se conoce como rociadores de respuesta estándar o rociadores de respuesta rápida. Para evaluar el RTI se utiliza la fórmula RTI igual a T.U a la 1 medio, a la 0.5, donde T es la constante de tiempo de un detector de calor específico y U es la velocidad del gas. Usualmente este valor es igual a 5 pies por segundo. El RTI para un rociador de respuesta estándar es de 80, para un rociador de respuesta rápida es de 50. Los valores de 50 y 80 son valores definidos para rociadores especiales. Rango de temperatura. Es el valor a la que el elemento térmico se activará. Hay rangos de mercado que fluctúan entre 135 Fahrenheit y 650 Fahrenheit.
Dependiendo del tipo de ambiente es como se elige el rango de temperatura. La recomendación es de seleccionar un rango de aproximadamente de 50 Fahrenheit sobre la fuente de calor máxima que puede existir en forma normal en el medio ambiente. De lo que se trata básicamente es de que el rociador se abra a una temperatura tal que el flashover o descarga disruptiva no ocurra. Cuando un flashover ocurre, no hay posibilidad de sobrevivir al crecimiento y el crecimiento de calor es exponencial. Usualmente esto pasa a los 1100 grados Fahrenheit. Un rociador de 650 grados Fahrenheit lo vas a colocar en una cabina de pintura. Pero para eso la cabina de pintura tendría que tener 50 grados menos, es decir, 600 grados Fahrenheit. Es cuestión de revisar la temperatura ambiente donde lo vas a colocar y sumarle 50 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque si tú seleccionas uno de 650 grados Fahrenheit y en el ambiente hay 650 grados Fahrenheit, a temperatura normal para ese lugar se va a activar el rociador. Y no queremos eso. Por lo tanto, debes de seleccionarlo a una temperatura de 50 grados Fahrenheit mayor para que la temperatura ambiente de ese lugar no active el rociador. Tamaño del orificio. El tamaño del orificio, grande o pequeño, afecta el valor del flujo de agua que pueden manejar bajo ciertas características de presión. Este tamaño se define con un valor llamado factor K, que es un coeficiente calculado por el fabricante para un rociador específico y describe las propiedades del rociador, como suavidad, uniformidad y redondeo de paredes. Este factor es adimensional, es un factor, no tiene dimensiones. Ocurrió una vez que un cliente quería saber cómo determinar el factor K. Realmente pues no se determina, ya está dado por los fabricantes. Bueno, por las patentes o por quien tiene las patentes, y ya nada más los fabricantes diseñan o crean los rociadores con ese orificio. Ese orificio representa el factor K, que es la cantidad de agua descargada, que se multiplica por la presión y ya nos da el flujo. Realmente no hay manera, no nos quebremos la cabeza en tratar de descifrarlo, ya está dado, punto, es un factor, por si les pasa algo similar a lo que nos pasó a nosotros. Básicamente todo lo que les estoy comentando, las características del rociador ya están dadas, es solamente seleccionar las adecuadas. Por ejemplo, la orientación ya está dada, solamente es seleccionar de acuerdo al diseño que estamos realizando. La orientación del montaje son atributos de la forma en que serán instalados, ya sea colgante, puede ser pendant, recessed, concealed, montante, upright, de pared, sidewall. Independientemente de la orientación del deflector, el 100% de la descarga del agua debe dirigirse hacia abajo con un patrón de mojado tipo sombrilla. Hace rato hablábamos del RTI también. Pues básicamente ya está dado, lo vamos a hacer, a menos que hagamos un análisis del fuego, cosa que realmente no hacemos. Eso lo pueden contratar especialmente para determinar cuál es la cantidad de calor que puede liberar un fuego, ¿no? Con las características de lo que yo estoy almacenando. Pero eso pues lo contratan compañías que tienen cadenas de almacenes muy grandes, que sus diseños son un poco fuera de la norma o poco convencionales. Los deflectores normalmente producen básicamente tres tipos o tamaños de gotas: gota chica para enfriar la temperatura de la cubierta, gotas medianas para prehumedecer las zonas adyacentes de combustible y gotas grandes que penetran el fuego. Aquí el tamaño de la gota lo que quiere decir es que recuerda que el fuego lo que hace es que si tú avientas agua, el fuego lo que hace es calentar ese agua y vaporizarla, se convierte en vapor. Es como si tú tuvieras agua en una olla calentando y a cierta temperatura empieza a vaporizar y se empieza a perder en el ambiente. Aquí pasa lo mismo, si son gotas pequeñas, pues se le está aventando continuamente para enfriar la zona, ¿no? Está absorbiendo el calor y se vaporiza. Gotas medianas, pues para prehumedecer. Y las gotas grandes ya son las que actúan directamente, digamos que van a caer directamente en la zona del fuego, ¿no? Para enfriarlo ya de forma más directa. Las gotas chicas o mist ayudan a proteger los elementos estructurales del edificio, y algunos tipos especiales de rociadores como el Large Drop o los SFR producen gotas que en su viaje hacia abajo no se dispersan de tal forma que rompen hasta que llegan a la superficie de control. Si nos regresamos al modo control y al SFR o modo supresión, ahí podemos ver la diferencia. El SFR son gotas grandes, atacan directamente al fuego, entonces están penetrando el fuego.
El modo control lo que hace es que avienta gotas más pequeñas y van absorbiendo el calor. Por eso van a ir controlando. Primero mantienen la temperatura y luego ya cuando mantienen la temperatura, la misma agua que está provocando un charco abajo y la zona de enfriamiento van disminuyendo el calor y van cerrando lo que sería acorralando al fuego, ¿no? Pero en sí están enfriando la zona, son gotas pequeñas. Distribución de agua. Asociado al punto anterior, esto puede ser una función de la aplicación del volumen de agua o de humedecer paredes. El valor de la aplicación de agua o densidad, entre otros factores, son determinantes para el control o supresión de agua. Básicamente esto se revisa para aplicaciones especiales de riesgos bajos, tipo residencial. Ejemplo, función del rociador, sistema húmedo, rociador tipo seco. Y características especiales tienen que ver con condiciones o funciones específicas. Por ejemplo, resistencia a la corrosión, tipo seco, para niveles intermedios de racks, tipo ventana, decorativos, entre otros. ¿Por qué existen tantos tipos de rociadores? Básicamente porque existen diferentes condiciones de riesgo. Los fabricantes se están moviendo en la idea de que cada vez se operen menos rociadores para controlar o suprimir el fuego. Ahora las zonas de diseño de rociadores van desde los 1200 pies cuadrados, cuando hace varios años la zona de diseño mínima era de 5000 pies cuadrados. Esto hace que se desarrollen rociadores de diferentes tipos, orificios, orientaciones, etc. Pero allí también hay algo oculto. Yo le cambio una característica a un rociador y ya lo hago diferente. Básicamente son las marcas, ¿no? Tenemos este tipo de rociador, este y este y este. Cada quien hace sus pruebas para el mismo factor K, pero le ponen condiciones diferentes. No sé, yo lo tengo de esta otra temperatura, yo lo tengo, ya le hice pruebas y ataca este tipo de fuego, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante ver las condiciones de los rociadores. Y sobre todo cuando hagamos un diseño, especificar las características del rociador que estamos colocando. Porque si es un rociador especial o me lo pidieron de cierta temperatura o me pidieron que sea de bulbo y no de link metálico y llega otro contratista y lo cambia, eso ya entraría en un conflicto, ¿no? con el diseño original. Los tipos de rociadores pueden ser Lash Drop, ESFR. El Lash Drop es un rociador que descarga gotas grandes de agua en forma directa sobre el fuego. Desarrollado en los 70s, es un rociador diseñado en modo de control, pero que no es de supresión a pesar de manejar gotas grandes de agua. Es característico ver los dientes más espaciados en el deflector, lo que permite estas gotas grandes. El ESFR, desarrollado a finales de los 80s por FM Global, único rociador diseñado para suprimir fuegos. Produce gotas grandes para penetrar en el fuego de manera rápida y temprana. Este rociador permite, en algunos casos, evitar la utilización de rociadores intermedios en racks. El rociador SFR tiene unas reglas de instalación muy específicas y críticas para su buen funcionamiento. Clasificación de riesgos. Sin duda alguna, no hay un concepto más importante para un diseño de sistemas de rociadores que la apropiada clasificación de riesgo. El riesgo debe ser cuidadosamente determinado para definir el tipo de protección adecuado y concluir con el diseño del suministro de agua, ya sea para un sistema de control o supresión de fuego. Cuando el riesgo no sea identificado correctamente, podríamos tener una mala selección de las tuberías, de los rociadores, espaciamientos, bombas y el tanque de almacenamiento de agua. Existen muchos factores que afectan la clasificación del riesgo: combustibilidad del producto, la cantidad del producto en el espacio, el volumen de ese producto, la altura de almacenamientos, la forma geométrica del espacio, la ventilación que pueda existir, las actividades que se presentan, el tipo de construcción, etc. Puede haber varios factores. La clasificación por ocupación es también conocida como Occupancy Classification por NFPA 13 y clasificación por contenido, que es Commodity Classification. La clasificación por ocupación, NFPA menciona que esta está definida por la operación que tiene el edificio, en donde se evalúa área por área las diferentes operaciones con la cantidad de combustibilidad que tienen sus elementos, tomando en cuenta la geometría de ventilación y finalmente la interacción que puede resultar entre la descarga de agua de un rociador en los elementos combustibles.
La clasificación por contenido se refiere a los materiales que se almacenan en el espacio y tienen que ver con todos los factores que afectan su estabilidad en el caso de fuego. Se analizan por formas de almacenamiento, por ejemplo racks, pallets apilados, geometría, tipo de material, combinación de varios materiales, etc. Clasificación por ocupación se divide en riesgo ligero, ordinario 1, ordinario 2, extraordinario 1 y 2 y ocupación mixta. La ocupación de riesgo ligero son definidos como lugares en donde la cantidad y o combustibilidad de los materiales que se manejan es baja y los fuegos, en caso de presentarse, tienen un índice bajo de desprendimiento de calor. Ejemplos pueden ser iglesias, aulas de clase, hospitales, oficinas, etc. Entonces, hoy en día hay dificultad para establecer un riesgo ligero, ya que una oficina, por ejemplo, puede tener sillas o mesas plásticas, alfombras y otros materiales de un alto poder calorífico. Por eso es importante que se evalúe con la empresa de seguros si es una zona puede ser tratada como riesgo ligero. Riesgo grupo 1, ordinario grupo 1. Son ocupaciones o parte de ocupaciones en donde existen las siguientes condiciones. Combustibilidad de materiales es bajo, cantidad moderada de combustibles, un apilado de materiales que no exceden los 8 pies de altura, y si hubiera un evento de fuego debe ser con un HRR bajo o moderado, que sería el High Rate Release. Ejemplos de este tipo son pastelerías, preparación de bebidas gaseosas, enlatado de comida, productos de vidrio, manufactura electrónica, etc. Riesgo ordinario grupo 2. Son ocupaciones o parte de ocupaciones en donde existen las siguientes condiciones: combustibilidad de materiales moderada a baja, cantidad moderada de combustibles, un apilado de materiales que no exceden los 12 pies de altura, y si hubiera un evento de fuego debe ser con un High Rate Release moderado. Es Heat Rate Release. Ejemplos de este tipo son industria metalmecánica, maquinados, plantas de papel, reservas de oficinas, postales, librerías, talleres mecánicos, manufactura, taller de llantas, etc. Riesgo extraordinario grupo 2. Hasta 1940 solo habían dos clasificaciones, Light y Ordinary. Después de esa fecha se desarrolló el concepto de riesgo extraordinario y se dividió en dos grupos, extraordinario grupo 1 y extraordinario grupo 2. El extraordinario grupo 1 son lugares donde la cantidad de combustibilidad de los contenidos es alto y hay presencia de polvos, hilos o gasas, pelusas y otros materiales que al estar presentes en el ambiente agregan la probabilidad de que un fuego se extienda en forma rápida. Este tipo de riesgo se limita a la cantidad de combustibles o líquidos flamables. Ejemplos de estos son hangares, procesos donde hay presencia de aceites hidráulicos, die-cast, extrusión de materiales o plásticos, imprentas, textiles, etc. Extraordinario grupo 2 es similar al riesgo extraordinario tipo 1 y son lugares donde la cantidad y combustibilidad de los contenidos es alto y hay presencia de polvos, hilos y gasas, pelusas y otros materiales que al estar presentes en el ambiente agregan la probabilidad de que un fuego se extienda en forma rápida, pero en este tipo de riesgo no se limita a la cantidad de combustibles o líquidos flamables. Algunos ejemplos pueden ser plantas de asfalto saturado, cuartos de pintura, procesamiento de plásticos, planta de solventes, barnices, etc. Esta es una gráfica donde nos muestra los tipos de riesgos, ligero, ordinario y extraordinario, donde en la parte izquierda tenemos los pies cuadrados, en la parte de abajo la densidad de galones por minuto y en los otros dos extremos tenemos la misma información pero en sistema métrico. Aquí pues tomamos un punto de la curva para determinar el criterio de diseño y está basado en galones por minuto por pie cuadrado, cuántos galones hay en un pie cuadrado. Este es un resumen de los riesgos que acabamos de platicar, donde se manejan las características del riesgo, combustibilidad de producto, cantidad y liberación de calor, el Heat Rate Release. La clasificación de contenidos viene referenciada en NFPA 13 en el capítulo 12, General Requirements for Storage, y se mencionan 7 tipos de clasificación de contenidos: clase 1, 2, 3 y 4 y grupo plásticos A, B y C.
que son contenidos de caucho y plásticos. La clase 1 es la primera de las 7 clasificaciones y se trata de productos no combustibles que se encuentran almacenados directamente en tarimas de madera o en cartones de una sola capa con o sin divisiones de cartón entre ellos o envueltos, empacados en papel como una unidad. Ejemplos de este tipo de riesgos son partes metálicas, porcelanas o vidrio, comida no combustible, bebidas alcohólicas con menos del 20% de alcohol y o cualquier material no combustible almacenado, como se mencionó anteriormente. Clase 2 es la segunda de las 7 clasificaciones y se trata de productos no combustibles que se encuentran almacenados en entablillados de madera o pallets de madera, en cajas cerradas de madera, en cartón corrugado de varias capas, en presencia o no de tarimas. Esencialmente es muy similar a la clase 1, pero con empaque más sustancial. Ejemplos de este tipo son línea blanca como refrigeradores, hornos, estufas, lavadoras, etc. Ahí tenemos varios ejemplos. La clase 3 son definidos como productos combustibles como madera, papel, fibras naturales o plásticos grupo C, con o sin empaque, cartones, cajas o tarimas. Esta clasificación limita la cantidad de plástico grupo A y grupo B a un 5% total del volumen almacenado. Ejemplo de este tipo de clasificación son un nivel de aerosoles, panadería en cajas, granos secos, muebles de madera, etc. Clase 4 son definidos como productos combustibles almacenados con o sin tarimas que pueden cumplir con los siguientes criterios: parcial o totalmente de plásticos grupo B, plásticos grupo A que pueden caer o son inestables en caso de fuego, free flowing, plásticos grupo A de un 5 al 25% del volumen total, poliestireno expandido hasta un 15% en peso, y ejemplos de estos riesgos son vasos de papel en compartimentos cartonados, licores, armamentos, pisos vinílicos, muebles con tubería de plástico, cubierta de plástico, etc. Contenido de caucho y plásticos. Los plásticos y cauchos o gomas están divididos en 3 categorías, dependiendo de sus características de combustión. Plásticos A, B y C. Los fabricantes pueden agregar retardantes de fuego al producto para disminuir la categoría. El grupo A interviene en los acrílicos, caucho butílico, caucho natural, polietileno, polipropileno, PVC. Ejemplos: baterías, velas en cartón, pañales, margarina, colchones, leche, etc. El grupo B son fluoroplásticos, nylon, silicón, caucho natural. Y el grupo C, PVC, melamina, urea. Sistemas automáticos de rociadores. Es una combinación de un sistema de tuberías subterráneas y superficiales que se encuentran instaladas o no alrededor de un edificio. La tubería se encuentra presurizada con agua para ser utilizada contra el fuego, la cual es suministrada por una fuente suficiente en gasto y presión adecuada para descargar por los dispositivos que están en contacto con la superficie a proteger. Cuando decimos gasto nos estamos refiriendo a la cantidad de agua o el flujo de agua. Los tipos de sistemas que podemos encontrar son húmedos, secos, de tracción y de diluvio. El sistema húmedo es el sistema más simple y más común dentro de los sistemas de rociadores. Son mayormente utilizados en fábricas, bodegas, oficinas donde el potencial de congelamiento no existe. Un sistema de tuberías húmedo puede emplear una válvula de retención junto con un indicador de flujo y alarma eléctrica, o bien para instalaciones que requieren alarma mecánica. El sistema seco son frecuentemente utilizados en áreas sujetas a temperaturas de congelamiento, tales como áreas de refrigeración y carga. La operación del sistema es similar a los sistemas húmedos, excepto porque el sistema de tuberías está cargado con aire o nitrógeno en lugar de agua. El sistema está completamente diseñado de tal manera que su mantenimiento sea rápido y fácil, y a su vez que rara vez se requiera. Todos los componentes del sistema son de conexión rápida, fast acting, de uso rudo y durables, suficientes para proveer años de operación confiable. Recordemos que los sistemas secos se crearon para lugares de temperaturas bajas en Estados Unidos. Tengan en cuenta que Estados Unidos, la mitad para arriba,
es zona de congelamiento, la mitad para abajo pues depende de la altura en la que está el terreno. En México y Latinoamérica no tenemos áreas de congelamiento salvo en el sur, en Latinoamérica, y en las partes donde las montañas son muy altas. En México realmente no tenemos zonas de congelamiento. Está Toluca, que podría congelarse el agua en las mañanas o en la noche, pero en sí no es una zona de congelamiento. O puede estar también Chihuahua, ¿no? Ahí sí podría considerarse una zona de congelamiento, ya que neva. Pero donde se utilizan mayormente en México es en cuartos fríos. El sistema de pracción. Los sistemas de pracción son mayormente utilizados para casos de descarga de agua accidental o para acelerar la acción de grandes sistemas secos. Las instalaciones comunes incluyen cuartos de cómputo, cuartos de control, bibliotecas, también congeladores. Y el sistema de diluvio. Los sistemas de diluvio proveen un rápido y total humedecimiento de las áreas protegidas y son frecuentemente utilizados en áreas de riesgo extra, tales como hangares aéreos, plantas de generación eléctrica y plantas petroquímicas. Los sistemas de diluvio pueden incluir sistemas manuales, neumáticos hidráulicos y cualquier tipo de sistemas de relevación eléctrico. Aquí, como podrán darse cuenta, la redacción está un poco googleada. Por eso estoy cambiando algunas pronunciaciones o algunas palabras. Cobertura, posición y obstrucciones de rociadores. La posición de los rociadores está determinada por la distancia del deflector a la cubierta. Para construcciones sin obstrucciones se recomienda instalarlo 12 pulgadas máximo debajo de la cubierta. Para construcciones con obstrucciones de cualquier tipo se recomienda instalarlos entre 1 y 6 pulgadas debajo de los miembros estructurales o bien hasta 22 pulgadas máximo debajo de cubierta. Revisar excepciones. En la imagen de la derecha tenemos dos rociadores, el pendant y el upright, colgante o montante, donde el colgante está por debajo de la tubería y avienta todo el agua hacia abajo, y el rociador montante está por arriba de la tubería, avienta el agua hacia arriba, pega en el deflector y luego cae al piso, y los dos haciendo un área de cobertura, lo que le llamamos sombrilla. En cuanto a la distancia del techo, del rociador al techo, hay que leer muy bien las especificaciones del NFPA, porque el tema de 1 a 12 pulgadas y el tema de 1 a 6 pulgadas tienen que revisarse de acuerdo a las condiciones que estén en el edificio o en donde estemos diseñando. No lo movamos arbitrariamente, va a 12, a 16, a 14, a 22. No, tiene sus porqués, entonces es muy importante que lo revisen. Las características de los rociadores son las que definen su habilidad para controlar o extinguir un fuego. Tenemos sensibilidad térmica, temperatura de apertura, tamaño de orificio, orientación y características especiales. Obstrucciones de rociadores. La función primaria de un rociador es el suministrar un rocío de agua a ciertas características de flujo-presión en un radio de cobertura específica. Cualquier obstrucción en su operación resulta en un desarrollo deficiente y limita su habilidad para controlar y suprimir el incendio. Verificar el NFPA 13, capítulo 5, para determinar las distancias y claros mínimos en la ubicación de los sprinklers con respecto a obstrucciones que puedan limitar su operación. Recordemos que estamos hablando del NFPA 13 edición vigente en el 2011. Para un entendimiento mayor de la obstrucción del rociador, busquen en YouTube un rociador, prueba de SFR, no recuerdo si es con Victaulic o FM, pero busquen obstrucción, rociador SFR, prueba, y probablemente les va a salir un video donde están un cuarto y ahí van a poder ver el rociador, es este, SFR Sprinkler Head Obstruction Demo. Por temas no lo vamos a poner, mejor revisen, googleen SFR Sprinkler Head Obstruction Demo y ya lo van a poder ver. Es completamente, lo van a estar pudiendo ver a diferentes presiones y a diferentes alturas. ¿Sí? Acá hay más videos demostrativos. Espaciamiento de rociadores. Esta es una tablita donde vamos a poder ver los espaciamientos aplicables en ese estándar en el año 2011. Tipo de construcción, riesgo ligero, ordinario, extraordinario, almacenaje apilado alto, ¿no?
Tenemos no combustible, combustible obstruido, estas son las distancias, ¿no? Hay que revisar, si estás viendo este video en el 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, revisa el estándar vigente para ver si estas distancias todavía aplican. Características típicas de rociadores. Bueno, tenemos los factores K, el K nominal, el porcentaje de A, tipo de roscado, etc., ¿no? Tenemos desde 1.4 hasta el 28, donde para el NFPA 13 en teoría comienza con el 5.6. De ahí para abajo se utilizan en el NFPA 13R y en el D, por la cantidad de agua que descarga, ¿no? Están diseñados para descargar menos agua con una presión específica y sobre todo para ahorrar agua. A partir del 5.6 se utilizan en riesgos ligeros. Y el K28. El K28 pues puede que esté, puede que no esté en las normas del 2011 y pues hay que revisar, ¿no?, su aplicación. Temperaturas típicas de rociadores. Aquí se manejan dos temperaturas, tenga mucho cuidado con eso. Es la máxima temperatura de cubierta y el rango de temperatura del rociador. Dependiendo de la temperatura de la cubierta, es que vamos a seleccionar el tipo de rociador. No es lo mismo un rociador que vamos a poner en un canopy en Toluca que en Mexicali. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la temperatura exterior para poder seleccionar el rango de temperatura. Si nosotros tenemos que la temperatura de cubierta puede alcanzar los 150 grados Fahrenheit, entonces vamos a seleccionar un rociador que tenga un rango de temperatura de 175 grados Fahrenheit a 225 grados Fahrenheit. Y dependiendo del rango de temperatura van a ser la clasificación del rociador. Puede ser ordinario, intermedio, alto, extra alto, muy alto, ultra alto y ya, ultra alto, ¿no? Y podemos ver el color del marco. Este es un puntito que le ponen al marco del rociador o a los bracitos del rociador para identificar la temperatura. En el caso de los que son de link o fusible, en los que son de bulbo, pues simplemente le ponen el color dentro del bulbo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar rociadores ultra high o very high? Pues en hornos, básicamente. Estos no los tienen en stock, creo los tienes que pedir, es sobrepedido y tardan su tiempo, ¿no? Entonces, si tú vas a diseñar hornos o ponerle rociadores en hornos, debes de tomar en cuenta la temperatura máxima, recordando que en los hornos ocupas 50 grados arriba de la temperatura que sea del horno, ¿no? para poder determinar el tipo de rociador, la temperatura más bien. Y recuerden, pues están diseñados para soportar esas temperaturas. Y algunas tablas te manejan temperaturas altas, extra high o high, pero ya depende de la aplicación o del tipo de riesgo, ¿no? Por ahí hay unas pruebas que se hicieron, en teoría, donde hay unas tablas en el NFPA 13 donde te manejan temperaturas ordinaria, intermedia y alta, y van bajando las curvas dependiendo de la temperatura. Ahí lo que se manejaba es que si dependiendo del riesgo ocupábamos que el sistema se activara más rápido, entonces es temperatura más baja, y si teníamos la opción de que el fuego creciera un poco más y tardara un poco más en activarse los rociadores, entonces avanzaba, ¿no? Por ahí hay una explicación, pueden buscarla en NFPA o en NFCA, en sus artículos técnicos, para esta situación. Es más, vamos a revisarlo. Vamos a poner el pause. Esperen tantito. Tengo los artículos del NFCA impresos. Nada más habría que ver dónde está. Bueno, no lo encontré. Pero la idea es que si yo tengo, vamos a desarrollarla. Si tenemos un sistema de rociadores y hay un incendio, lo que pasa es que el fuego crece y eleva calor al techo. Una vez elevado el calor en el techo, si la temperatura es baja, se va a activar rápido, y si se activa rápido, puede atacar más rápido el fuego. Pero ¿qué pasa?
Si se activan a una temperatura ordinaria de entre 135 y 170, quiere decir que más rápido se va a activar el rociador de un lado y de otro lado y de otro lado y de otro lado, ¿no? Entonces va a ser más agua la que van a consumir. Pero si el rociador es de temperatura alta, entonces se va a necesitar más tiempo para que el rociador que esté debajo del fuego se active, y probablemente con este mismo rociador se pueda apagar todo el fuego. Entonces lo que hace es que los rociadores de a los lados se activen, tardan también más en activarse, porque ocupan llegar a una temperatura de entre 175 y 225 o 250 y 300 grados Fahrenheit. Tarda un poco más en activarse el sistema cuando es de temperatura alta, por lo mismo, porque ocupa más calor, más concentración de calor para que se active. Entonces la idea era de acuerdo al NFPA 13. Vamos a ver, por aquí tenía la edición, pero no creo que se la llevaron. Vamos a revisar el capítulo. Son esas tablitas donde viene la curva de densidad área, y tenemos varias curvas en las que tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, y dependiendo de la temperatura y del tipo de single rack, double rack, 8 pies de separación entre racks, 4 pies, etcétera, nos va subiendo la densidad. Entonces, si por ejemplo vamos a ver uno al azar, tenemos unas curvas de la A a la F: single double row rack en high temperature, luego single double row rack ordinary temperature. Nos dice, es la misma, nada más que uno es high temperature y el otro es ordinary temperature. La A es high temperature y la B es ordinary. Y resulta que en la gráfica A, que es la de temperatura alta, ocupa menos densidad de agua, ocupa 0.33 galones por minuto, mientras que la B, que es de temperatura ordinaria, ocupa 0.38 galones por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo un rociador de temperatura alta, puedo tener una densidad más baja, mientras que uno de temperatura ordinaria ocupo más agua. Bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a analizarlo juntos. Si yo tengo uno de temperatura alta, ¿qué va a pasar? Se activa el rociador, empieza a descargar 0.33 galones por minuto, y vamos a suponer que ese rociador apaga el incendio. Ahora tenemos uno de temperatura ordinaria a 0.38 galones por minuto, se activa y apaga el fuego. Ok. Ahora vamos a suponer que ese rociador no apaga el fuego y se activa uno o dos rociadores a los lados. Si es de temperatura alta, va a durar más tiempo en que se active el rociador de un lado, con la posibilidad de que el uno o el segundo o el tercer rociador apague el fuego. Si es de temperatura ordinaria, lo que va a hacer es que el rociador se va a activar más rápido. Si ven el punto aquí, si es de temperatura ordinaria, es menos temperatura, se activa más rápido y tiene más agua. Entonces, si yo pongo uno de temperatura ordinaria, se van a activar más rápido y va a gastar más agua. Si yo pongo una temperatura alta, se va a tardar en activarse y va a gastar menos agua. Si ven el punto, o sea, uno de temperatura ordinaria gasta más agua y se activa más rápido. Lo que quiere decir esto es que probablemente con un rociador se active se apague el fuego, pero como ya hay calor en el techo, probablemente se activen 2 o 3 rociadores más y va a consumir más agua, va a tirar más agua de la necesaria, ¿no? En este caso. Y una temperatura, esa sería una desventaja del ordinario, pero una desventaja del rociador intermedio o de temperatura alta es que va a tardar más. Entonces ocupa que el fuego crezca más. Para eso probablemente, si pasa algo, puede salirse de control. Si ven el punto, más o menos, tendríamos que escribir algo al respecto. Déjenme buscarlo y después en el blog lo vamos a publicar, y en YouTube en los boletines. Pero ese es el punto, ¿no? Esa es la idea. Si tienen alguna duda de esto, pueden buscarlo también en internet por NFCA o por NFPA, ¿no? El manejo de la temperatura intermedia y la temperatura ordinaria. Claro, también hay que revisarlo
analizarlo y avalarlo con la autoridad competente si es que ustedes quieren poner un rociador de diferente temperatura. Rociadores definidos por su desempeño. Tenemos los rociadores estándar, spray estándar, convencional, respuesta rápida, residencial, cobertura extendida, respuesta rápida. Respuesta rápida, cobertura extendida, gota grande, respuesta rápida, supresión temprana, rociadores abiertos, boquilla, rociadores especiales, ¿no? Todo esto fue para cubrir necesidades y, bueno, para vender, básicamente. Yo tengo un rociador, tengo la patente, pues yo lo hago un poco, yo lo hago de respuesta rápida, ¿no? Ya tengo la patente. No, pues yo voy a hacer uno de residencial, que gaste menos agua, la patente. Cobertura extendida, que avienta agua más lejos, ¿no? Yo tengo la patente. Y así se la llevaron. Cosa que, bueno, sí tuvo sus beneficios, ¿no? Por eso se venden, por eso están, por lo mismo, ¿no? Porque cubren una necesidad. Rociadores definidos por su orientación: oculto, superficial, semioculto, de pared, colgante, montante, ¿no? Esto es básicamente para que sea funcional en las zonas, ¿no? Yo no quiero que se vea el rociador, lo oculto. Quiero que se vea, pues lo hago superficial. Quiero que se vea la mitad, semioculto. No quiero en el techo, lo quiero poner en pared, pues de pared. Colgante, penden, ya dependiendo de la situación, ¿no? Rociadores definidos por su aplicación especial: resistente a la corrosión, seco, nivel intermedio para racks, decorativo. El resistente a la corrosión puede ser níquel teflón, puede ser una cobertura especial, puede estar bañado en cera. Esos también son especiales, se mandan pedir, no están en stock. El seco no es un rociador seco, ¿no? Es un rociador con un barril, con un tubo. Este está lleno con aire o aire ambiental, le llaman seco. Lo que hace es que se mete en la transición de un lugar donde hay zona de congelamiento, para que el agua que esté directamente en el rociador no se congele. En este caso no hay agua, el agua está hasta arriba en la parte donde hay calefacción. Nivel intermedio para racks y decorativos, ¿no? Ahora vamos a ver suministro de agua y cálculos. El suministro de agua en condiciones adecuadas puede ser realizado en diferentes formas: un sistema de rociadores alimentado de una red municipal, un sistema de rociadores alimentado de una red especial compartida con otros usuarios y para uso exclusivo de sistemas contra incendio, un sistema de rociadores alimentado de una red autónoma. Cuando se tiene evaluada la forma del suministro de agua, se tiene que evaluar la capacidad de ese suministro. En México normalmente no utilizamos la red municipal, se hacen con redes privadas. Hay algunas redes privadas que comparten el agua doméstica, solamente que ahí hay que manejar, el agua está en movimiento, ¿no? Se tiene que hacer una coordinación muy bien para que las bombas no se prendan por la caída de presión en la red exterior. Un tema es la disponibilidad del suministro de agua y otro es la demanda requerida por el sistema de rociadores. Los métodos para determinar el suministro de agua son prueba de flujo y gráfica matemática. La selección apropiada del suministro de agua puede combatir un fuego, es un tema primario. No es lo mismo, yo tengo una bomba de 2000 galones a 125 psi en mi parque, que yo ocupo una bomba de 2500 a 125 psi, ¿no? No es lo mismo, tenemos que tener en cuenta el riesgo. En México está un poco fácil porque la mayoría son parques industriales o son empresas que tienen su propio equipo de bombeo cuando quieren hacer un sistema contra incendio, ¿no? Si no es un parque, si es una planta, se determina el riesgo y se les dice: ocupamos una bomba a tanta presión y un almacenamiento de agua, y está fácil. Pero cuando es un parque es diferente. El parque debería diseñar su sistema de bombeo contra incendio de tal manera que pueda cubrir riesgos hasta cierto punto. Obviamente no puede cubrir todos los riesgos, entonces tendría que el parque decir: ¿sabes qué? Yo voy a poner una bomba, no sé, de 3000 galones y voy a cubrir hasta este riesgo. Entonces todos mis clientes pueden cumplir hasta este riesgo. Si una empresa que tenga un riesgo más alto de que yo pueda cumplir, entonces le puedo rentar, pero tendría que poner su propio sistema de bombeo. Esa es una situación pues que se tiene que manejar ahí con los clientes, ¿no? Pero ese es tema del parque industrial. Lo que podemos hacer nosotros como diseñadores es proponer un equipo de bombeo que pueda utilizar un rociador SFR-K25, no sé, a 50 o 60 libras, ¿no? Por decirlo de una forma, pero sí establecer las alturas de los edificios, las alturas de los racks, de los almacenamientos,
para que el parque industrial esté consciente y esté de acuerdo con esa instrucción para no aceptar o ¿cómo se le llama? ¿Cómo le podemos decir? Para aceptar los clientes que cumplan o que vayan a tener riesgos abajo o iguales a los que protege el parque. Cuando se tiene esta información podemos estimar y comparar los valores de los dos pases y concluir su eficiencia. El primer paso es determinar el tipo de sistema a evaluar: húmedo, seco por acción diluvio, rociadores de respuesta estándar, quick response, tipo de riesgo. A continuación vamos a realizar un ejercicio típico. Requerimos un sistema de protección contra incendio para controlar un fuego que puede darse en una clasificación de riesgo ordinario tipo 2. Según la tabla NFPA 13, figura 11.2.3.1.1, curva área de densidad, tenemos que un punto de diseño puede ser 0.20 galones por minuto sobre pie cuadrado sobre una superficie de diseño de 2000 pies cuadrados. Tenemos 0.20 sobre 2000. En la curva, lo mínimo es 0.20 sobre 1500. Entonces ahí la recomendación es que se siga a lo largo de la línea o de la curva. Entonces 0.20 sobre 1500 sería el 0.20, pero estamos utilizando 0.20 sobre 2000, que en realidad tendría que ser 0.16, 17, 18, 19, 0.19 sobre 2000. Pero a veces, bueno, la autoridad competente te pide calcular números cerrados, ¿no? Pero ahorita para el bien del ejercicio vamos a utilizar 0.20 sobre 2000. El tipo de sistema va a ser húmedo, utilizando un rociador K5.6. Según la tabla 86221B, protección, áreas y máximo espaciamiento para rociadores tipo ordinario. Tenemos que un rociador puede proteger hasta 130 pies cuadrados. Entonces la distribución de los rociadores van a ser a 130 pies cuadrados. Determinamos ahora el número total de rociadores para ser calculados en una superficie de 2000 pies cuadrados. El número de rociadores es igual a la superficie entre la cobertura de los rociadores. Tenemos que 2000 entre 130 nos dan 15.4 rociadores. Redondeamos al siguiente superior. El flujo requerido de agua en un mundo ideal, sin considerar la resistencia o pérdidas de presión debidas a características de fricción en tuberías, puede ser considerada con la siguiente relación: flujo igual a D por S, donde D es la densidad y S es la superficie. Por lo tanto, si tenemos 0.20 por 2000, nos van a dar 400 galones por minuto, ¿no? Ese sería el flujo ideal, ¿no? El 0.20 sobre 2000. Ahora, si consideramos un factor que varía entre 15 y el 25% de pérdidas de presión en la tubería, tendríamos la siguiente relación: ETF igual a QS por N por F más la cantidad de agua de mangueras, donde ETF es el flujo estimado total, QS flujo ideal, N número de rociadores, F factor de fricción y HA pues las mangueras. El término Host Allowance viene definido en NFPA 13 y de acuerdo a diferentes condiciones podríamos utilizar la regla general de la tabla 11.2.3.1.2 Host Stream Allowance, que dice que para un riesgo ordinario requerimos 250 galones adicionales. Este término tiene que ver con el flujo de agua adicional que puede ser requerido en forma manual en el combate de incendio. Gabinetes de manguera o hidrantes exteriores pueden ser utilizados en este propósito. Bueno, ayer comentamos que la cantidad de agua de mangueras que nos indica aquí es que si mi sistema está actuando 0.20 sobre 2000, me va a dar 400 galones por minuto. Necesito yo considerar en el cálculo un extra para que los bomberos lleguen, se conecten al mismo sistema y puedan sacar el agua. Entonces mi sistema debe estar funcionando para el flujo total. Continuando con la operación, tenemos la demanda de agua por rociador puede ser determinado con QS igual a K raíz de P, donde K es 5.6 y P es la presión, ¿sí?, de rociador remoto. La presión mínima de operación de rociador definida por el NFPA es 7P6 mínimo. Utilizando este valor tendríamos 5.6 raíz de 7, tenemos 14.82 galones por minuto por rociador. Es factor K por la presión, estamos hablando de un solo rociador. Si el alcance de cada rociador es de 130 pies cuadrados, como definimos anteriormente, entonces tendríamos una densidad de 14.82 entre 130 nos da 0.11 galones por minuto por pie cuadrado, lo cual es mucho menor a nuestro requerimiento de una densidad de 0.20. En este caso tendríamos que hacer una reversión para encontrar el flujo por rociador, la cual la podemos conocer por, bueno, ahí hacemos un comentario. En los cálculos hidráulicos nosotros metemos la presión mínima, que es 7P6, pero en el cálculo tenemos que verificar
que el rociador me esté dando la densidad que me está pidiendo. Recordemos que la densidad por rociador es 0.20. Si calculamos con 7 psi nos va a dar 0.11, lo cual no es suficiente. Por lo tanto, la presión de cálculo tiene que ser mayor, es lo que vamos a ver a continuación. QS es igual a D por SS, es igual a 0.20 sobre 130 es igual a 26 galones por minuto requeridos en cada rociador. Recordemos que acá nos daba 14 galones. Para que nos dé 0.20 a 130 pies cuadrados tenemos que calcularlo a 26 galones por minuto. Entonces, aplicando este valor a la fórmula anterior tenemos que QS es igual a K raíz de P. Despejando la presión nos va a dar 21.6. Bueno, aquí ya se hizo el despeje. Quiere decir que para que mi rociador K5.6 cumpla con 0.20 tengo que calcularlo a 21.6 psi, no a 7. Bueno, aquí como comentario entre paréntesis, 0.21 psi es mucha presión para un rociador. Entonces, como tenemos 0.20, el FPA maneja unas tablitas recomendadas en las que nos dice la cantidad, el tipo de factor K a utilizar. Por ejemplo, si es 0.15 para abajo, te recomienda 5.6. De 0.15 a 0.20 creo que es K8. Y de 0.20 a 0.35 es K8 o K11, ¿no? Para que puedas bajar las presiones. Claro que un K5.6 cuesta menos que un K8, ¿no? Son cosas que hay que evaluar. Continuando, entonces finalmente tenemos que TF es igual a 26 galones por minuto, que es lo que ocupamos un rociador para que nos dé 0.20 por 16 rociadores por 1.20, el factor, más 250 galones. Entonces, al final ocupamos 794.20 galones. Recuerden que habíamos visto que lo ideal eran 400, pues ahora necesitamos 794. El volumen de agua requerido será calculado en base a la tabla 11.2.3.1.1 del NFPA, vista anteriormente, la cual nos muestra que para un riesgo ordinario tipo 2 se requiere un rango de 60 a 90 minutos de duración de agua. En este caso, volumen de agua ETF por 60, 749.2 por 60 minutos es igual a 44.952 galones de agua. Con este flujo de agua requerido, el paso siguiente es determinar la presión requerida en el suministro de agua. Ya definimos antes que la presión requerida en el rociador remoto es de 21.60 psi por rociador. Aquí ese es tema de otro curso, pero la cantidad de agua a la que se refiere en duración es la cantidad de agua que debe durar fluyendo el sistema, ¿no? Si es riesgo ligero, ocupamos que fluya agua durante 30 minutos, ordinario de 60 a 90 y extraordinario de 90 a 120. Es decir, calcular un volumen de agua para esa cantidad. ¿De qué depende que sea 60 y 90? Bueno, depende si está supervisado por el sistema de alarmas o no. Pero como les comenté, ese es tema de otro curso. El siguiente paso es definir la pérdida de presión definida por la diferencia de altura. Si consideramos que el suministro de agua se realiza a un pie, el nivel de piso y la altura del rociador es 30 pies, tendremos una diferencia de altura de 29 pies, H. Entonces, 0.433 por H es igual a 12.47 psi. Pérdidas de fricción, aunque consideremos un 20% de pérdidas de fricción, una relación de 0.15 psi por pie por la longitud de tubería más longitud equivalente es un dato nominal llamado regla del dedo gordo. Recordemos que no estamos haciendo un cálculo en un programa de cálculo, estamos haciéndolo ideal, teórico. Si tuviéramos el plano del sistema propuesto y sabemos que desde el punto de suministro de agua al rociador hay un cabezal de 1000 pies de tubo de 4 pulgadas más una longitud equivalente de 60 pies en accesorios tales como codos, tes y válvulas, tendríamos que las pérdidas por fricción son 100 más 60 por 0.15, nos da un aproximado de 24 psi. La longitud equivalente es dimensionada en la tabla número 22.4.3.1.1 del FPA 13 de la edición vigente del 2011. Entonces, toda esta fórmula nos da 58.07 psi. Con estos datos podemos concluir que el requerimiento de agua para el sistema propuesto es de 749.20 a 58.07 psi. Este es el dato que deberíamos revisar en el suministro de agua. Este es el dato que debemos confrontar con el equipo de bombeo disponible. Al hacer esta confrontación de requerido versus disponible,
se propone un colchón de presión de al menos 10 psi o el 10% de esta diferencia de presión, la que sea mayor, entre la presión disponible y la presión requerida, con la idea de que en campo el sistema de tuberías pueda sufrir algún cambio. No está definido. Algunos dicen 10%, otros dicen 10 psi, otros dejan más. Hay personas que dicen con que cumpla, aunque sea 0.05 psi, pasa, ¿no? Pero la realidad es que la bomba, conforme pasan los días, las semanas, los meses, los años, va teniendo un deterioro, ¿no? Entonces, dejar un colchón de presión nos permite que en varios años el sistema siga cumpliendo, pero ese es tema de otro curso. Definitivamente, este cálculo es una determinación rápida, obvio, y con un rango de error posible, pero es una herramienta que nos permite revisar en forma muy rápida los requerimientos de un sistema de protección contra fuego. Si estás cotizando, pues te sirve para hacer un cálculo rápido, le subes un porcentaje y va a estar más o menos en el rango cuando ya hagas el diseño real. Actualmente existen programas que calculan por medio de iteraciones basadas en la fórmula de Hazen-Williams y todos los flujos en tuberías que toman en cuenta diámetros exactos, accesorios de elevaciones factor K, rociadores específicos al calcular y tipos de materiales para evaluar los requerimientos de agua con los datos del source water. Nos hace una gráfica de disponibilidad contra los requerimientos. Esta es la carátula de la hoja de cálculo versus la gráfica. Este es el programa Hydronics, que es el que estamos utilizando en este año, y nos da la portada, que es lo que nos pide NFPA, y nos da la gráfica al final del cálculo, donde nos muestra los datos que estamos ocupando. La gráfica que va de arriba hacia abajo es la disponible, que es la bomba, y la gráfica que va de abajo hacia arriba es la cantidad de agua que nosotros ocupamos. La distancia que hay entre las dos gráficas es el colchón. Lo podemos ver donde dice R34 es el colchón. Ahora pasamos a mantenimiento, inspección y pruebas, o ITM del NFPA 25. Mantenimiento preventivo. Es un mantenimiento realizado por periodos de tiempo determinados para garantizar la operación de los equipos y alargar la vida útil. Estos pueden ser, por ejemplo, ajustes de piezas, calibración de dispositivos de medición, limpieza, cambio de fluidos, filtros, rodamientos, etc. Este mantenimiento también es denominado mantenimiento planificado. Tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería. Se efectúa bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Características del mantenimiento preventivo. Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se aprovechan las horas ociosas de la planta. Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se detalla el procedimiento a seguir y las actividades a realizar a fin de tener las herramientas y repuestos necesarios a la mano. Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa o la autoridad correspondiente. Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente, aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de todos los componentes de la planta. Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos. Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva. Mantenimiento correctivo. Este mantenimiento también es denominado reactivo. Tiene lugar luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un error en el sistema. En este caso, si no se produce ninguna falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto para recién tomar medidas de corrección de errores. Está para atacar. Consecuencias del mantenimiento correctivo. Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas operativas. Afecta a la cadena productiva, es decir, que los ciclos productivos posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa anterior. Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que se dará el caso de que por falta de recursos económicos o por no existencia de las piezas, se podrán comprar los repuestos en el momento deseado. La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es predecible. Inspección. Bueno, inspección es un examen visual del sistema o parte de este para verificar que está en condiciones de operar o libre de daño físico.
Y las pruebas es un procedimiento usado para determinar la condición de un sistema para lo que está destinado por medio de la realización de pruebas físicas periódicas del sistema de protección de incendios a base de agua, tales como pruebas de flujo de agua, bombas de incendio, alarmas y pruebas de desconexión de tuberías. El mantenimiento, la inspección y las pruebas del sistema completo, desde la fuente de suministro de agua, el equipo de bombeo, la red privada contra incendios, hidrantes, rociadores, gabinetes, alarmas, sistemas especiales, etc., se lleva a cabo de acuerdo a la NFPA 25, inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua. Esta norma tiene como objeto proporcionar los requisitos para garantizar un grado razonable de protección de la vida y propiedad contra incendios por medio de métodos mínimos de inspección, prueba y mantenimiento para sistemas de protección contra incendios a base de agua. Áreas que abarca: sistema de bombeo, sistema de rociadores, válvulas y conexiones, tuberías privadas del sistema de distribución, tanques de almacenamiento de agua, sistemas especiales. Sistema de rociadores. Para un sistema de rociadores o rociadores, las inspecciones son exámenes visuales verificando su integridad y que parezcan bajo condiciones de operación y libres de daños físicos. Esta inspección es generalmente realizada caminando a través del sistema a nivel de piso y utilizando las formas señaladas por el NFPA 25, capítulo 5, sistema de rociadores, y capítulo 11, sistemas de rociadores de espuma y agua, para reportar las condiciones encontradas y llevar un récord estadístico. Los siguientes son algunos ejemplos de ello. La inspección puede ser semanal, mensual. El semanal puedes inspeccionar válvulas de control de riser, válvulas de riego exterior, el estatus está abierto. En el mensual, inspeccionar tomas y mesas visibles no bloqueadas con roscas en buen estado. Básicamente verificar visualmente que las condiciones estén, los dispositivos y las instalaciones estén en buen estado. Obviamente, si ves corrosión, hay algo que revisar ahí, ¿no? Al cuarto mes, semestral, anual. Por ejemplo, en semestral sería misma rutina mensual, abrir y cerrar válvulas bajo presión. En la anual sería misma rutina mensual, inspeccionar que los rociadores se encuentren libres de corrosión, etc. Cada 5 años, la misma rutina cuatrimestral, hacer una limpieza interna de la tubería, flushing total, remover algunos rociadores de alta temperatura y enviarlos al laboratorio de pruebas, y si su comportamiento es regular, permanecen. En caso contrario, se cambian todos. Cambio de indicadores de presión, etc. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño comentario al margen. Recuerdo una conferencia, una plática que dieron en una asociación de Estados Unidos en la que asistimos. Hablaron de inspección y mantenimiento. Recordemos que en Estados Unidos se da un poco más el tema de pólizas de mantenimiento o de inspección, donde la persona que hace la inspección es una y la que hace las pruebas y mantenimientos es otra. O sea, generalmente no es la misma, o más o menos así lo comentaron, ¿no? La persona que inspecciona hace su reporte y en base a lo inspeccionado, el propietario contrata a otra persona que se encarga del mantenimiento y de las pruebas. Ahora bien, lo que comentaba mucho la persona y hizo mucho hincapié es que te rijas o te sujetes solamente a lo que estás contratado. No hagas interpretaciones o revisiones de cosas de las cuales no pusiste en tu contrato, porque si haces algo al respecto, te pueden acusar, ¿no? Por si pasa algo. El ejemplo que daba es: tú te contrataste o tu contrato dice, voy a revisar los rociadores desde el piso. Ajá. Y nada más. Pero tú, por hacer un trabajo más allá, agarras una escalera, levantas el plafón y revisas y dices, está bien. Eso, pero ¿qué pasa si más adelante revisas otro rociador? Bueno, lo que decía aquí era que si tú no viste algo en alguna otra parte, es decir, ¿cómo lo explico? Si ya hiciste eso, tendrías que haber hecho eso en todos
los plafones donde hubiera tubería para revisar bien. Pero por contrato no estaba, por eso no lo hiciste, solamente lo hiciste en ese lugar. ¿Qué pasa? Te vas, das tu reporte que todo bien, te vas y a la semana hay una fuga o que se da por un daño que había que no se revisó. Entonces te van a decir, oye, no revisaste esta parte, había una pequeña fuga y no la detectaste y ya se hizo más grande. Y tú dices, no, pero pues no me contrataron para eso. Yo nomás iba a inspeccionar desde el piso hacia arriba. Pero no sé, a lo mejor el abogado te iba a decir, no, pero tú cuando hiciste eso, diste pie a que debiste haber revisado todo, levantando el plafón, y no lo hiciste. Entonces estás incumpliendo y te pueden demandar. Ese tipo de cosas, bueno, no sé, en Latinoamérica pues es, para empezar, no contratan a personas para que inspeccionen instalaciones a ese nivel, ¿no? Pero por si llega a pasar y te contratan para una inspección, verificar muy bien qué es lo que cuál es tu alcance y qué es lo que vas a hacer. Nada más, es como un comentario, ¿vale? Aquí al margen. Bueno, aquí podemos ver esta inspección. Vemos claramente que el rociador y la salida mecánica hay salitre. Eso quiere decir que hay fuga de agua. Entonces en la imagen derecha vemos que ya está corroído, en la de la izquierda vemos salitre, ¿no? Es como que va empezando. Y del otro lado ya tenemos una corrosión, que quiere decir que ya lleva tiempo. Acá tenemos también corrosión, salitre. Bueno, esas son las cosas que vamos a inspeccionar visualmente. Pruebas al sistema de rociadores. Los dispositivos de alarma y los interruptores de presión que proporcionan señales audibles o visuales serán probados trimestralmente. Los interruptores de supervisión de la válvula serán probados semestral. Una señal definitiva indicará el movimiento de la posición normal de la válvula durante las primeras 2 vueltas o cuando el vástago de la válvula ha movido 1/5 de la distancia de su posición normal. Cada válvula de control será funcionada anualmente a través de su gama completa y vuelta a su posición normal. Creo que aquí donde dice será funcionada, será puesta en funcionamiento. Una prueba del DREN principal será conducida trimestralmente en cada canalización vertical a base de agua del sistema de protección contra los incendios para determinarse si ha habido un cambio en la condición de la tubería del abastecimiento de agua y de las válvulas de control. Creo que la traducción está googleada, por decirlo de una forma, ¿no? No se malinterprete, es una presentación de la empresa, pero hecha hace un par de años, ¿no? Prueba de sistemas de rociadores. Aquí tenemos otros dispositivos, los cuales se van a revisar visualmente. Mantenimiento de rociadores. Se debe mantener una provisión de rociadores de repuesto en las instalaciones para que cualquier rociador que haya sido operado o dañado de alguna forma pueda ser reemplazado lo más pronto posible. Los rociadores no se deben modificar en ninguna forma o tener aplicado ningún tipo de ornamento, pintura o revestimiento después de que son despachados del lugar de fabricación. Cuando el mantenimiento o reparación del sistema requiere el reemplazo de partes de más del 20% de los rociadores, estas partes deben instalarse y probarse de acuerdo al NFPA 13, norma para la instalación de los rociadores. Bueno, con esto concluimos este curso que se dio en el año 2011 bajo el estándar aplicable a ese año. Aquí podemos ver unas cosas que no compartimos en el curso del 2006. Acá vimos un cálculo, vimos inspección y mantenimiento un poco diferente, pero básicamente casi todo esto sigue vigente, ¿no? Salvo algunas cosas que se van a ir cambiando o se van a ir modificando. Todo en la mejora de los dispositivos, de las tecnologías y del ahorro, ¿no? Del ahorro del agua, ¿no? Para que la instalación también sea sustentable. Desafortunadamente todavía no nos podemos deshacer del sistema contra incendio por medio de tuberías y de agua, porque es el principal agente que ataca un fuego, ¿no? Y sobre todo barato, porque imagínense poner un sistema de foam que utilice menos agua pero utiliza químicos. Sería mucho dinero en poner varios sistemas, algún tipo de sistema de
de inundación o de tipo como neblina de agua, requieren otros dispositivos y también son más caros, ¿no? Pero también depende de la aplicación. Se compensa lo barato con la aplicación, ¿no? O el riesgo. Pero bueno, por mi parte es todo en este curso. Más adelante estaremos subiendo otros tipos de cursos a esta lista de reproducción en la que estás viendo este curso, ¿no? Te recordamos también que tenemos cursos disponibles para actuales, en los que ya tiene una estructura, tiene exámenes, te damos un diploma de conclusión del curso. Estaríamos subiendo más cursos. Tenemos un curso de sistemas contra incendio básico, uno de bombas, uno de BIM, de sísmicos, de cálculos para principiantes. Después, más adelante subiremos uno de cálculos más detallado. También tenemos curso de cómo utilizar el capítulo 3.9 con definiciones e imágenes. El 3.9 estamos hablando de la edición 2016 para atrás, ¿no? Ese normalmente lo damos o lo regalamos cuando nos compran un curso, porque sí es muy importante que las personas vean ese curso, ¿no? Para que tengan una imagen visual de lo que de la definición que están leyendo, ¿no? Es que no entiendo qué quiere decir con esto. Pues te pongo la foto para que tú también lo identifiques. También, bueno, si quieres algún curso de estos, puedes comunicarte con nosotros. Mándanos un correo, te mandamos el flyer, o también los puedes ver en nuestra página de WordPress, en el blog Baja Design Engineering, en la sección de cursos. Ahí tenemos una imagen de los cursos que tenemos, ¿no? Y en esta página pues es un blog, ¿no?, donde tenemos artículos que son más bien para leer, ¿no? También puedes navegar dentro del canal de nosotros. Tenemos varias listas de reproducción. Estamos ahorita actualmente actualizando la lista de reproducción de boletines, donde son temas cortos de sistemas contra incendio. Y también puedes buscarnos en LinkedIn y en Facebook. En Facebook en Baja Design Engineering, y en LinkedIn también Baja Design Engineering. Puedes también buscarnos en Instagram, solamente subimos fotos, más solamente eso, y en Twitter, que no lo utilizamos mucho, todavía no le encontramos una aplicación. Bueno, nomás reposteamos cosas ahí. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, deja tus comentarios. Si te gustó, comparte. Si tienes grupos de sistemas contra incendios y te gustaría que conocieran esto, públicalo, repostéalo, y agradecemos sus comentarios. Igual, cualquier duda, te vamos a hacer una lista de reproducción con todas las dudas de las personas que nos preguntan, y vamos a hacer videos contestando esas preguntas para darle así un poco más de movilidad, ¿no?, a esto.